titulares. La empresa coordinadora de empresas públicas será extinguida por disposición del presidente Daniel Noboa. Hoy el Pleno de la Asamblea retomará el juicio político contra Guillermo Lasso. Nuevo decomiso de cocaína en las Islas Galápagos deja 3 detenidos. Y en las noticias del mundo, cierran parcialmente el puente que une Estados Unidos con México en medio de un alto flujo de migrantes. Esto es Noticias Oromar de las 12 horas, con la conducción de María José Pino Argote. Buenas tardes, amigos en casa, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. Este 29 de noviembre no se logró instalar la audiencia de procesamiento penal contra Jorge Glass en el marco de las presuntas irregularidades en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016. Sería la tercera vez que se difiere dicha diligencia. De momento iniciamos en exteriores y es que Cristian Arias nos cuenta que una banda que trafica con material para fabricar artesanalmente explosivos está haciendo de las suyas en la urbe porteña. Cristian, adelante con la información. Buenas tardes. Gracias, María José. Buenas tardes. Estamos en las instalaciones del GIRI, Grupo de Intervención y Rescate, donde logramos obtener declaraciones del subcomandante de la Zona 8 en torno al manejo de explosivos por parte de una organización que estaría traficando con el material que sirve para fabricar artesanalmente explosivos, y esto podría ser la explicación por la cual algunos grupos están atacando cajeros automáticos. Esta mañana un cajero ubicado en las calles Portete y Gallegos Lara fue volado en pedazos y el dinero fue robado. Tendremos un amplio informe respecto a este caso más adelante, por ahora regresamos contigo hasta estudios. Adelante. Gracias, Cristian, y así es, ya más adelante estaremos retomando la comunicación para que, tú nos sigas explicando la situación. Amigos televidentes, aquí iniciamos, bienvenidos. Comenzamos el desarrollo de los temas contándoles que el presidente Daniel Noboa ordenó la extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas. La ENCO se vio envuelta en escándalos de corrupción en la administración del exmandatario Guillermo Lasso. La noche de este martes 28 de noviembre, el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, ordenó al titular de la empresa coordinadora de empresas públicas, ENCO-EP, realizar un análisis y estudio para la extinción y liquidación de dicha entidad. El funcionario tiene un mes de plazo para entregar un reporte detallado sobre el progreso, los pasos dados y los análisis solicitados por la Presidencia de la República. La disposición se hace en conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas anunciada por el primer mandatario. La ENCO se creó durante el gobierno de Rafael Correa como un ente encargado de coordinar el funcionamiento de las empresas públicas que maneja el Estado. La empresa se vio envuelta en escándalos de corrupción en la administración del expresidente Guillermo Lasso. Las denuncias se hicieron públicas en enero de 2023 y estaban relacionadas a la presunta existencia de un entramado de corrupción en entidades estatales. De allí que la Fiscalía investiga el denominado caso Encuentro. En esta causa se indaga si Hernán Luque, expresidente de la ENCO, designado por Lasso, tuvo relación o no en el esquema de corrupción, valiéndose de su jerarquía y conexiones. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y para la tarde de este miércoles está previsto que el Pleno de la Asamblea Nacional retome el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso por presuntamente participar en el delito de peculado en el denominado caso Encuentro. Según la convocatoria, al Pleno le corresponde aplicar el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, retomar el debate luego de que este proceso fuera interrumpido el pasado 17 de mayo con la aplicación de la muerte cruzada. En horas de la mañana, en Noticias Oromar, mantuvimos una entrevista con María Mercedes Erz, asambleísta del movimiento Construye, para conocer la postura del partido en relación a este tema. Escuchemos. Y en relación a este tema, hace pocas horas se conoció que el expresidente Guillermo Lasso solicitó a la Corte Constitucional que determine si Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, incumplió el dictamen al convocar al Pleno a continuar con el juicio político, pese a que él ya no se encuentra en calidad de presidente. En otro tema, el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, denunció que 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral
le pidieron dinero a cambio de dar dictámenes a su favor, por lo que solicitó a la fiscal general Diana Salazar iniciar una investigación contra los magistrados Ángel Torres y Arturo Cabrera. Recordemos que hace días Yunda manifestó en una entrevista con un medio digital que el juez del TC, Arturo Cabrera, le pidió $1 millón, que después lo rebajó a 300.000 para que no le quiten los derechos políticos. Por otra parte, Alexandra Castillo Campoverde del Movimiento Construye fue posesionada como tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa este 28 de noviembre. La vocalía fue alcanzada con 71 votos de entre 132 asambleístas presentes justamente en este hemiciclo de la Asamblea Nacional. El correísmo votó en contra y otros 15 legisladores se abstuvieron. Con esta resolución, el CAL quedó completo con sus 7 integrantes. Este es el órgano legislativo en donde se califican proyectos de ley y juicios políticos. Y la reforma tributaria presentada por el presidente Noboa será analizada en la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay quienes discrepan con la presentación de este proyecto de ley. Desde distintas bancadas ya anunciaron que evaluarán el proyecto de reforma tributaria enviado por el presidente Daniel Noboa. Analizar detalladamente con nuestro equipo técnico y con los analistas económicos precisamente para hacer un pronunciamiento. En líneas generales hay algunos temas interesantes en materia de incentivos, sobre todo de contratación a jóvenes, a personas que han cumplido ya con su condena, incentivos importantes. Incluso desde el correísmo aseguraron que también le darán tratamiento al tema. Así que obviamente si este documento, dentro de todo el análisis técnico que lo hagamos, no hay ningún tipo de vulneración a los derechos humanos de los ecuatorianos, no haya ningún tipo de vulneración institucional y constitucional, pues nosotros votaríamos a favor. Y es que entre los principales aspectos de la reforma están la residencia fiscal temporal a los extranjeros que realicen una inversión productiva de al menos $150.000 y tengan ingresos mensuales de 2.500. También contempla un nuevo régimen de zonas francas sin impuesto a la renta por los 5 primeros años y por el tiempo restante una tarifa del 15%. Deducción adicional para efectos del pago del impuesto a la renta por el incremento de nuevas plazas de trabajo para jóvenes de 18 y 29 años y personas que hayan sido sancionadas con penas privativas de libertad. Deducción del 150% adicional por los gastos de publicidad, promoción o auspicio de deportistas, estudiantes de bajos recursos en formación dual, becas para estudiantes, entidades sin fines de lucro centradas en la desnutrición crónica infantil, en la atención a personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, entre otros aspectos que constan en el documento. Sin embargo, para Napoleón Santamaría, abogado tributario, estas propuestas están alejadas a las necesidades reales. Deberíamos hablar de subsidios. No podemos seguir subsidiando 4.900 millones a combustibles cuando los ecuatorianos dijeron que no quieren petróleo, de que tenemos la tarifa más baja de IVA, de que no tenemos impuestos patrimoniales como los tienen otros países que están desarrollando mucho mejor que nosotros, como Uruguay, Colombia y casi toda Europa. No nos hablan de un recorte del gasto corriente. El gasto todos los años sube respecto al año anterior, pero no se dice nada de recorte de gasto corriente. No se dice nada de reperfilamiento de deuda externa. En el caso de la amnistía tributaria, explica que ya fue propuesta en gobiernos anteriores. El Ecuador ya viene reiteradamente emitiendo amnistías tributarias y esto realmente desfomenta la cultura tributaria. Más bien, fomenta la cultura de la evasión. La última reforma tributaria la hizo el presidente Moreno, la amnistía tributaria. Y ahí se estableció que no se van a volver a hacer amnistías tributarias en un plazo de 10 años. Eso consta en la ley. Y así fue aprobada y será ratificada por la Corte Constitucional. Incluso mencionó que este proyecto corre el riesgo de ser negado porque contiene 3 cuerpos normativos y para estos casos se requiere solo uno. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Pasamos a revisar otros temas y es que ante los recientes casos de decomiso de medicamentos falsificados se hace necesario dar a conocer a la ciudadanía tics para saber cómo identificar estos fármacos que pueden poner en peligro la vida de quienes los consumen.
La falsificación y contrabando de medicamentos constituye un problema de salud pública que afecta gravemente al Estado, a las entidades que los producen y comercializan y, sobre todo, a la salud de quienes los adquieren. Todo medicamento hoy es susceptible de ser falsificado o adulterado. Desde medicamentos como analgésicos, ibuprofeno, paracetamol, hasta antibióticos y aún medicamentos que son de más alta complejidad como biotecnológicos o el ejemplo de los medicamentos oncológicos. En Ecuador existe la normativa técnica sanitaria para el control de productos de uso y consumo humano, sujetos a control y vigilancia sanitaria que podrían considerarse falsificados, alterados o fraudulentos. Frente a esta situación, son varias las recomendaciones que ofrecen los expertos del ramo. En primer lugar, adquirir el medicamento en lugares autorizados, como por ejemplo las cadenas de farmacia que ya conocemos, ¿no? Comprobemos que la institución tenga permiso de funcionamiento. Hay que evitar comprar medicamentos por internet. Es bueno irnos familiarizando con la información que contiene la caja. Por ejemplo, el lote. El lote es un conjunto de números y letras que nos permiten identificar el medicamento. Esta práctica se intensifica debido al alto beneficio económico que supone para los contrabandistas, por lo que se hace necesario endurecer las medidas de regulación y control para evitarlo. Lo único que nos garantiza que ese medicamento tiene eficacia, seguridad y calidad es el registro sanitario otorgado por la autoridad sanitaria. Además, es importante tener en cuenta que el consumir medicamentos caducados puede ser nocivo para la salud. Se recomienda no consumir medicamentos que estén ya caducados o vencidos, ¿no? Los medicamentos falsificados pueden contener ingredientes incorrectos o sustitutos del principio activo e incluso sustancias tóxicas. Ante esto, se hace necesario estar alertas para evitar riesgos como la falta de eficacia, progresión de enfermedades, sobredosis, infecciones, intoxicaciones y hasta envenenamientos. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Daniel Noboa cumplió su oferta de campaña y dispuso la eliminación de la tabla de consumo de drogas. Yanis Andrade nos cuenta enseguida qué implica esta decisión. La tabla de consumo de droga fue creada en el 2013 como mecanismo para diferenciar a los consumidores de los traficantes. Una de las promesas de campaña del ahora presidente Daniel Noboa fue derogar dicho mecanismo. Nosotros, en nuestro gobierno, vamos a eliminar uno de los elementos más tóxicos y dañinos para la sociedad ecuatoriana, que es la bendita tabla de drogas que fue puesta por gobiernos pasados. Eso fomenta el microtráfico en las escuelas. Y luego de ser posesionado como mandatario de Ecuador, Noboa dispuso al Ministerio del Interior la eliminación de este mecanismo. La decisión ha causado muchos cuestionamientos, pues según contempla el artículo 364 de la Constitución vigente de Ecuador, las adicciones son un problema de salud pública y aclara que en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerará los derechos constitucionales. Es que esta competencia se traslada a los jueces y fiscales, que ahora les corresponderá a ellos determinar quién es consumidor o quién es traficante, lo cual abrirá otro problema porque aquí hay dos escenarios. Digamos que a un juez le toca sancionar a una persona. Tiene dos opciones. La una es sentenciarlo conforme a su criterio, pero estaría vulnerando el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, que establece claramente de que usted no puede penalizar a un consumidor. ¿Qué puede pasar en el otro escenario? De que si es que el juez no lo condena al traficante, entonces básicamente al citar que la ley está incompleta, que el decreto es inaplicable o que no tiene los parámetros, el marco referencial para diferenciar al consumidor del traficante, él puede decir que la ley está incompleta, pero ahí ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Que estaría despenalizando tanto el consumo y el tráfico de drogas. En la tabla se establecían gramajes máximos que puede portar una persona consumidora de sustancias estupefacientes, sin que se la considere traficante. Marihuana, 10 gramos. Pasta base de cocaína, 2 gramos. Clorhidrato de cocaína, 1 gramo. Heroína, 0,1 gramo. Anfetaminas, 0,040 gramos. Permite a nosotros distinguir entre quienes son adictos, quienes tienen problemas, digamos, de salud pública, como es una adicción a cualquier droga.
En el decreto ejecutivo con el que derogó la tabla, Noboa encargó a los ministerios del Interior y al de Salud Pública coordinar programas de información, prevención y control del consumo de sustancias estupefacientes. Las medidas que tiene que atacar Daniel Noboa es las causas, como yo le explico, las estructurales, que es la falta de empleo, que es la falta de educación, la falta de inversión social en obra pública, que también se la ha visto deteriorada en los últimos años, que el Estado tenga un rol más protagónico en atacar esos agujeros de pobreza o de desigualdad. Pero, socialmente, ¿cómo afecta la eliminación de este mecanismo? Yo creo que en términos del consumo va a seguir siendo exactamente igual. No veo que vaya a haber ninguna diferencia. Y por otro, lo que sí va a haber es una presión muy fuerte respecto del sistema carcelario. ¿Será entonces que el disponer la derogación de la tabla de consumo fue una decisión precipitada? Pésima decisión la del presidente Noboa. Fue una oferta de campaña que no tenía ni pies ni cabeza. La única base fue quizá contentar a ciertos sectores que, sin entender la problemática de las adicciones a las drogas y diferenciarla de la problemática del narcotráfico. Tomando en cuenta que en el país las adicciones son un problema de salud pública, la eliminación de la tabla de umbrales debería también suponer políticas públicas eficientes que permitan que el Estado garantice tratamiento a consumidores. Yanis Andrade, Noticias Oromar. 12 horas con 17 minutos, amigos televidentes, y con esta información nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes invitarlos a visitar nuestro sitio web www.oromartv.com. Enseguida los estará acompañando Willy Quinde con más noticias. Buenas tardes, amigos televidentes, gracias por estar en sintonía nuestra y vamos de inmediato a entrar con temas informativos en relación a los hechos acontecidos en el país. Y atención, porque la policía investiga una organización delictiva que estaría dedicada a violentar cajeros automáticos, utilizando explosivos justamente para poder apoderarse del dinero que está en los cajeros. Pero Cristian Arias, el señor inspector, nuestro reportero en exteriores, nos tiene información desde la ciudad de Guayaquil. Adelante, señor inspector. Muchas gracias, Willy. Buenas tardes. Yo estoy en la vía La Costa, kilómetro 17,5, en las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate. Se nos convocó acá para una explicación en torno al manejo de la pirotecnia, los explosivos, tomando en cuenta que en esta época del año la venta ilegal de ciertos materiales fabricados artesanalmente podría ser riesgoso para los ciudadanos. Aprovechamos que están los técnicos en explosivos, los especialistas, acá para averiguar lo ocurrido con estas explosiones en los cajeros automáticos. Como bien decías tú, esta mañana una estación de gasolina fue el escenario donde delincuentes alrededor de las 4:30 de la madrugada llegaron en un auto blanco sin placas para someter, asustar a la empleada que aún estaba prestando servicio en el mini market y colocar explosivos en uno de los cajeros. Voló en pedazos, su estructura quedó totalmente destruida, el plástico, el metal, el retorcido, los vidrios rotos, todo hecho un desorden, un desastre, y lograron apropiarse del dinero. La cantidad no se ha precisado, pero ellos lograron huir. Luego de eso, la policía se hizo presente en el lugar, se tomó los indicios, se están realizando las investigaciones, pero como te decía, nosotros, aprovechando la presencia de las autoridades del comando de la zona 8, hicimos la consulta para saber qué se está investigando en estos casos, pues no es el único. El lunes pasado, otro cajero en la avenida Narcisa de Jesús, muy cerca de la urbanización Vergeles, también fue violentado. Entonces, escuchemos las declaraciones del teniente coronel Marco Narváez, subcomandante de la zona 8. Al momento también tenemos un tráfico de explosivos, ¿no? De armas, municiones y explosivos. Esto está a cargo de Fuerzas Armadas, el control principalmente, por eso se hace los operativos CAMEX. Se realiza un intercambio de información, tanto policía como Fuerzas Armadas, para poder
dar con la ubicación de estas personas que se dedican a esta comercialización. Se han encontrado explosivos también pues de alto poder que son traídos principalmente desde el sur de nuestro país, ¿no? y que han sido incautados. Esto pues entra a un proceso de análisis también y se hacen las coordinaciones pertinentes, inclusive para que con la cooperación internacional, en este caso de las policías amigas, poder desarticular estas organizaciones que se dedican a este tráfico ilegal de explosivos. Y bien, como dice el teniente coronel, el control en frontera corresponde a las Fuerzas Armadas, los operativos CAMEX también los hace las Fuerzas Armadas, y es importante resaltar aquello, pues la investigación policial está encaminada a desarticular esta banda que acá en territorio, en la ciudad de Guayaquil, hay otro caso en Sangolquí, en Quito, que han violentado un cajero de la misma manera, con las mismas características, utilizando explosivos. Decía que la investigación está encaminada a desarticular estas organizaciones, pero la forma de frenarlo es poniendo un alto a este tráfico de ciertos materiales que sirven para que artesanalmente se fabrique explosivos que no solo sirven para la pirotecnia, como lo estamos observando en los últimos días. Las organizaciones delictivas lo utilizan para atacar cajeros y apropiarse del dinero que se encuentra en los mismos. Hasta aquí nuestro informe. Willy, tú continúas con más en estudio. Adelante. Muchas gracias, señor inspector, por la información. Ojalá la policía pueda dar con el paradero de estos delincuentes que hacen esto, ¿no? Quieren hacer la de MacGyver, con un fosforito hacer una bomba. Así están los delincuentes ahora. Atención, porque esta mañana un motociclista perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. Adelante con la información. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad que se movilizaba en una motocicleta perdió la vida en un accidente de tránsito. Al parecer, el hombre chocó contra un vehículo pesado y posteriormente fue arrollado por este automotor. Este accidente ocurrió la madrugada de este miércoles en el kilómetro 8, en la vía El Carmen Pedernales. Los habitantes de este sector escucharon el ruido del siniestro y salieron de sus casas a verificar qué había sucedido. Como mi esposo recién había salido al trabajo, estaba despierta, acostada, cuando solamente escuché un camión que pitó y el golpe, pero como los perros ladraban, pensábamos que era un perro, pero un señor también aquí al frente gritó un accidente, lo único que fue salir y darnos cuenta, pero ya lamentablemente el señor ya estaba muerto, ya no pudimos hacer nada más. Aparentemente es un accidente bien fuerte, que la parte de todo el cráneo de los sesos está en la vía, en la carretera, y es pena porque siempre día a día muchos accidentes de moto. En este lugar queda ubicado un plantel educativo, por lo cual los padres de familias y las autoridades de esta institución han hecho un llamado a las autoridades de tránsito para que coloquen rompevelocidades, pero hasta el momento no les hacen caso. Le comento que nosotros, con respecto a esta vía, nosotros hemos solicitado un rompevelocidad, un muro, hemos solicitado al municipio, hemos solicitado a la Comisión de Tránsito y hasta ahorita, hasta donde me manifestaron fue que venían a inspeccionar para poder ubicar una de estas dos cosas, pero lamentablemente hasta ahorita no han venido a supervisar, no nos han ayudado con esta situación y mira lo que ocasiona. Son algunos accidentes que ha habido justamente en esta vía, en este tramo de aquí. Al lugar de los hechos llegaron miembros de la Policía Nacional, quienes realizaron el procedimiento correspondiente y luego trasladaron el cadáver hasta el Centro Forense de Santo Domingo de los Áchilas. Lastimosamente en este caso no tenemos ningún dato como para poder identificar a la persona. Al momento estamos realizando labores para verificar tanto la identidad como poder comunicar a los familiares de la persona fallecida en este caso. Willy Quinde, Noticias Oromar. Y atención, señoras y señores, porque 5 sujetos presuntos implicados en el delito de asalto y robo fueron detenidos tras las diligencias investigativas que realizó la Policía Nacional en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.
Dicha tarea de inteligencia permitió la incautación de 5 indicios, entre los que constan 5 celulares, joyas y más de $1.000 en efectivo y 2 vehículos, es lo que ha informado la Policía Nacional en este operativo desarrollado en la provincia de Los Ríos. Las 12:29 y vamos a continuar con más información porque en horas de la noche de este martes se registraron 2 hechos delictivos en el bypass de la ciudad de Quevedo, esto en la provincia de Los Ríos. El primer caso revisamos a continuación porque ahí sujetos no identificados atacaron un convoy de vehículos de carga pesada. Justamente estos ciudadanos que fueron víctimas manifiestan allí el temor, ya que los antisociales siguen haciendo de las suyas, a pesar de que en este punto existe la presencia militar. En un segundo caso que ocurrió en la misma zona, pues el conductor de un bus interprovincial de una cooperativa de transporte, pues tuvo que maniobrar su unidad para evitar ser también atacado por los delincuentes. Más bien fue atacado, pero evitó que se cometa el delito. Todo esto en el bypass de Quevedo. Recordemos que en días anteriores, oiga, los antisociales hicieron una marcha. Así como usted lo escucha, los antisociales salieron en motos a protagonizar una marcha, podríamos decir, allí para rechazar la presencia policial y militar en esta vía. Quieren que le dejen tranquila esta área para cometer los delitos. Esto en el bypass de Quevedo. Vamos a continuar con más información cuando el reloj marca las 12:31 en la parroquia La Merced de Buenos Aires. Esto es en la provincia de Imbabura. Elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas incautaron y ejecutaron una operación de inteligencia con el objetivo de erradicar el delito de la minería ilegal. Entre los indicios que han rescatado ahí los policías, pues constan 3 tacos de dinamita, 10 piscinas de dinamita también y 5 cambuches para 25 personas. 100 metros de cordón detonante, pues todos estos artefactos explosivos que la Policía Nacional ha logrado incautar, prácticamente material bélico, lo que ha incautado la Policía Nacional en este operativo. Y atención porque esta madrugada se ejecutó un operativo, un nuevo decomiso de drogas en Galápagos. La policía y la armada incautaron un total de 32 bultos de cocaína en la isla San Cristóbal. Según la información preliminar de la Policía Nacional, esta sustancia que fue detectada en una operación ejecutada en alta mar se encontraba ya al interior de sacos de tela, producto de la intervención de esta operación de la Policía Nacional, pues 3 personas fueron detenidas. Sí, 3 personas fueron detenidas y allí están los 32 bultos de droga que fueron incautados por los agentes de la Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas. Y vamos con más información porque entre cajas de banano ecuatoriano, la policía de Portugal también encontró 4,4 toneladas de cocaína. Este 28 de noviembre fue el operativo y según la información preliminar, el decomiso de la droga ocurrió en una bodega en la región de Lisboa. El narcotráfico había llegado justamente, o el narcótico, la droga había llegado por vía marítima y estaba escondida en cajas de plátano colocadas en palés, en este caso, en el interior de varios contenedores. La cocaína fue detectada en una operación de combate del narcotráfico internacional de estupefacientes desarrollada en los últimos meses. Sin que se efectuaran detenciones, hasta el momento siguen las investigaciones por parte de la policía de Portugal. Esta droga que habría salido desde Ecuador y que es investigado este caso internacional. Las 12:34 y cambiamos de tema porque esta madrugada un joven perdió la vida tras protagonizar un accidente de tránsito en la avenida 108 y calle 117 de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. Según se ha informado, pues el hoy occiso se movilizaba en una motocicleta cuando, por razones que se desconocen, se estrelló contra un poste de alumbrado público,
producto del fuerte impacto. Otros 3 postes resultaron afectados. Allí vean cómo quedaron prácticamente en la calzada. El cuerpo de la víctima, identificado como Giancarlos Betancourt, quedó tendido sobre la vía sin signos vitales. La Policía Nacional y los agentes de tránsito de la ciudad de Manta realizaron el levantamiento del cadáver, el cual fue llevado hasta el centro forense. Allí está cómo quedó fuerte el impacto. Mire, una motocicleta. El impacto demasiado fuerte que el conductor falleció de manera instantánea y los daños causados también en los alumbrados, en el alumbrado público del sector. Las 12 horas con 35 minutos. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial, así como al inspector en el GIR de Guayaquil lo han invitado a presenciar esta campaña, inicio de campaña para que los niños no jueguen con estos artefactos, juegos pirotécnicos. Nosotros también vamos a dirigirnos hasta el GIR de Manta, donde también van a realizar algo similar. Así que en breves minutos estaremos desde el lugar. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos informando y en este sentido contarles que Juan Francisco Ospina Loza, ex abogado de Soledad Padilla, hizo declaraciones donde confirma que en su despacho estuvieron tanto Padilla como Ferdinand Álvarez y que autorizaron la difusión de los audios del conflicto del ex vicepresidente Jorge Glass. Escuchemos. El despacho profesional en donde nos encontramos ahora se presentaron la señora Soledad Padilla y el señor Ferdinand Álvarez, a quienes dejo expresa constancia que no los conocía. Jamás tuve relación alguna, pero se presentaron en mi despacho. Procedieron a comentarme el problema en el que estaban legalmente metidos. Me supieron entregar a mí, como abogado, varios audios que en ese momento no supe que habían sido grabados con intención y sin autorización de la contraparte para su validez jurídica. Revisé los audios y entendí como abogado que había una estrategia jurídica que ejecutar. Pasé entonces a preguntar cuál es la aspiración. La aspiración de ellos, en principio, fue de $500,000. Luego bajaron a 350,000. La aspiración. Y la Corte Nacional de Justicia entrega reformas para el sistema jurídico a la Asamblea Nacional. Entre las enmiendas se plantea el tema de seguridad carcelaria. La justicia tendrá nuevas y mejores herramientas. En una reunión mantenida este martes entre la Corte Nacional de Justicia y la Asamblea Nacional, Iván Saquicela expuso los proyectos de enmiendas para la aplicación del derecho. Tras la disolución de la Asamblea por la muerte cruzada, varios temas quedaron pendientes, los cuales surgieron de la Mesa Interinstitucional de Seguridad que tuvo en vigencia el anterior gobierno. El titular de la justicia en el país ha expresado su deseo de echar a andar las reformas al Código Orgánico Integral Penal, entre ellos los temas de acciones de protección y de habeas corpus, los delitos de lavado de activos y peculado. Asimismo, mayor oportunidad para la eficacia de las investigaciones de la Fiscalía, el procedimiento abreviado y el procedimiento directo. Y todo ello coadyuve a dar una respuesta al país que anhela justicia. Las reformas plantean la seguridad carcelaria, la misma que requiere de un cuerpo legal que posibilite la rehabilitación social, lo que fue reconocido por el titular de la legislatura. ¿Son centros de rehabilitación social o son centros de operaciones las cárceles? Representantes de varios países estuvieron en este encuentro que generó expectativas, ya que la Unión Europea impulsa en Guayaquil la creación de un centro de información de inteligencia. Y hace pocos minutos el presidente Daniel Noboa designó al alto mando militar mediante el decreto ejecutivo número 36. Ahora la cúpula militar está integrada de la siguiente manera. Mucha atención, amigos televidentes, en este sentido. El contraalmirante Patricio Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. General de la Brigada Edwin Fernando Adati como comandante general de la Fuerza Terrestre. Contraalmirante Miguel Córdoba como comandante de la Fuerza Naval,
el brigadier Damián Ceballos como comandante de la Fuerza Aérea, según se ha dado a conocer hace pocos minutos. Y bueno, también ya lo mencionó nuestro compañero Willy Quinde hace poco, y es que el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional realiza una campaña de prevención para evitar que los menores de edad utilicen juegos pirotécnicos en las fiestas navideñas y de fin de año. Willy Quinde en este momento nos tiene más información desde el GIR. Adelante, compañero. Gracias, María José. Tal como le indicábamos, estábamos acá ya en el Grupo de Intervención y Rescate GIR, donde se realiza esta mañana y tarde, justamente se está realizando acá la inauguración de esta campaña, los explosivos pirotécnicos, no sus juegos de niños, con algunos estudiantes de planteles educativos que están acá, están realizando ya esta campaña. Y vamos a hablar con el mayor Edison Cifuentes. ¿Cómo está, mayor? Bienvenido a través de Euromar Televisión para que nos dé a conocer sobre esta campaña que realiza el GIR. Sí, muy buenos días. La Policía Nacional, a través del Grupo de Intervención y Rescate, está el día de hoy realizando el lanzamiento a nivel nacional de esta campaña. El objetivo primordial de esta campaña es netamente preventivo. Sí, está direccionado para los niños y adolescentes que a veces por desconocimiento utilizan este tipo de material que es netamente explosivo tipo pirotécnico. Esta campaña llega a diferentes planteles educativos. ¿Cómo va a ser? Efectivamente, esa es nuestra intención. Sí, nosotros mediante nuestros técnicos realizar una capacitación de este tipo de material a los centros educativos para que por favor después esto se masifique con los padres también y asimismo también con las autoridades posterior para los operativos que vamos a realizar. Además de esta campaña, ¿qué trabajo van a emprender ustedes como Policía Nacional, como el GIR, para hacer operativos y evitar la venta de este tipo de explosivos? De una manera conjunta con las autoridades locales, autoridades también de Fiscalía, vamos a iniciar operativos a partir del 1 de diciembre, con el eje preventivo también incluido, para regular lo que es la comercialización ilegal de estos productos. Muchas gracias, mayor. Muy amable. Muy bien, muchas gracias al mayor Edison Cifuentes, y lo que ustedes están viendo en imágenes, acá justamente también con juegos lúdicos que se han dirigido para todos los estudiantes de diferentes planteles educativos. Así se está desarrollando ya el día de hoy este inicio de esta campaña para evitar que los niños sean también partícipes de estos juegos pirotécnicos. Con esta información, pues, María José, regresamos a Estudios Centrales. Adelante. Importantes recomendaciones, compañero. Bueno, te agradecemos por este completo reporte que nos entregas justamente desde Jaramillo. Seguimos con más. Y con la información deportiva ponemos punto final a esta entrega noticiosa, amigos televidentes. Ha sido un gusto poderlos acompañar. Pasen bien.